El increíble sucesor de Elías, Eliseo y la reveladora unción del poder divino transformador. En el tercer año de Joacim, el reino de Israel estaba sumido en la desesperación, asediado por la idolatría y la provocativa influencia de la reina Jezabel. Las tierras de Abel Meolá, sin embargo, parecían ajenas a tal oscuridad. Allí, Eliseo, un labrador de fe sencilla, se dedicaba a la labranza de su tierra, sin conocer el destino extraordinario que lo aguardaba. Cada tarde el sol doraba el horizonte, y mientras Eliseo laboraba en su campo, la fragancia del sudor y la tierra húmeda llenaban el aire. Un día, al regresar a casa, un viento poderoso sopló a través de los campos. Eliseo se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante, la figura inmensa de Elías apareció, con su majestuoso manto ondeando como si estuviera tocado por el fuego divino. La atmósfera se tornó cargada de expectativa. La voz de Dios, resonando en su corazón, era inconfundible. Eliseo, sigue a tu maestro, dijo Elías mientras lanzaba su manto sobre el labrador, un símbolo de llamado y legado. El corazón de Eliseo late con fervor. Sin mirar atrás, dejó su arado y sus bueyes, siguiendo al gran profeta. La decisión fue sencilla, el deseo de servir a Dios y ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Desde ese día, Eliseo no solo observó, sino que participó en los milagros que Elías llevaba a cabo. Vio cómo la lluvia caía tras años de sequía y cómo el fuego descendía sobre los altares de Baal. Cada obra, cada oración, unía su espíritu más al de su maestro. «Quiero una doble porción de tu espíritu», clamó Eliseo, sus palabras brotando de un profundo anhelo de ser un instrumento del poder divino. Segunda Reyes 2:9. La promesa vivía en él, ser parte de la historia del pacto, una historia marcada por la fidelidad de Dios. Y llegó el instante que cambiaría la vida de Eliseo para siempre. En la orilla del Jordán, Elías levantó su manto, golpeando las aguas, y éstas se dividieron, revelando el poder supremo de Dios. Luego, un torbellino de fuego llevó a Elías hacia el cielo, y Eliseo, con temor, recogió el manto caído. La unción de Dios descendió sobre él, y con ella la responsabilidad de un liderazgo en tiempos de rebelión. Con el manto en su poder, Eliseo inició su ministerio. Sanó leprosos y multiplicó panes en medio del hambre, cada milagro resonando como un eco del legado de Elías, mientras la oscuridad a su alrededor intentaba suprimir la luz. El pueblo, atado a sus ídolos, rechazaba la voz profética, pero Eliseo persistía. Ante la creciente oposición, su fe se agitaba, sabiendo que tenía que clamar en medio de la tempestad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Eliseo se encontró en medio de la batalla espiritual, y aunque los vientos soplaban en contra, su corazón ardía con la certeza del propósito divino. Pronto, la vida del labrador convertido en profeta se vería sometida a desafíos que pondrían a prueba su fe y lo llevarían a descubrir la poderosa verdad del llamada divina. El futuro era incierto, y el eco de las aguas agitadas resonaba en su mente, mientras Eliseo se preparaba para enfrentarse a lo desconocido. ¿Cómo cumpliría el propósito de Dios en un tiempo tan adverso? La historia apenas comenzaba. Eliseo, ahora revestido del manto de su maestro, se adentró en un tiempo de grandes pruebas. Al mirar hacia el horizonte, contemplaba el reino de Israel, dividido por la idolatría y la desesperación. Las gentes,
guiadas por la reina Jezabel y sus profetas de Baal, sacrificaban en los altares falsos, ignorando la única verdad del Dios Altísimo. La naturaleza misma parecía reflejar la tumultuosa condición del corazón humano, y Eliseo supo que la batalla espiritual había comenzado. Una mañana brillante, Eliseo se dirigió a la ciudad de Jericó. Allí encontró a un grupo de hombres que hablaban entre sí. Sus rostros estaban marcados por la angustia. Al acercarse, uno de ellos le dijo: «Eliseo, el manantial de agua ha sido contaminado y la tierra no da fruto». La desesperación del pueblo resonaba en su voz, y Eliseo, sintiendo el llamado del Espíritu, ordenó traer un cuenco con sal. En el nombre del Señor, Eliseo arrojó la sal en el manantial, proclamando: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni desolación». En un instante, las aguas se purificaron, y la vida comenzó a florecer en toda la tierra. Los hombres se asombraron. Fue un milagro tangible de la gracia divina, un recordatorio del poder restaurador de Dios. Sin embargo, su éxito atrajo la atención de la malvada reina Jezabel. Con furia, envió a sus guardias con órdenes de eliminar al profeta. Y mientras Eliseo se encontraba en camino hacia Betel, un grupo de muchachos se burló de él, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Eliseo, lleno de un ardor justo, se volvió hacia ellos y, en el nombre del Señor, maldijo su insolencia. De inmediato, 2 osos salieron del bosque, y devoraron a muchos de los jóvenes. Este acto de juicio divino resonó fuertemente. No solo era un llamado a la reverencia ante lo sagrado, sino que también mostraba la protección sobre el siervo del Señor. Eliseo se dio cuenta de que su camino estaba lleno de adversidades, pero cada victoria era acompañada de la certeza de que Dios lo respaldaba. Su corazón se fortalecía con cada desafío, y la presencia de Dios lo guiaba. Las noticias de sus milagros comenzaron a expandirse. Una mujer de Sunem, una mística luchadora en medio de la adversidad, encontró en Eliseo una esperanza renovada. Sin haber tenido hijos, clamó a Eliseo cuando él visitó su hogar: «Señor mío, no me engañes, yo soy una mujer de gran necesidad». Eliseo, con un corazón compasivo, oró, y la mujer dio a luz a un hijo, un milagro de promesa en tiempos de desolación. Pero no todo sería fácil. Tan pronto como la bendición llegó, la prueba también se manifestaría. El niño creció, pero un día se lanzó hacia su madre, gritando: «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!», y cayó muerto en sus brazos. La mujer, desesperada y llena de fe, buscó nuevamente a Eliseo, llevando el peso de su tristeza. Se arrodilló ante él clamando: ¿no era suficiente la promesa? En este clamor, Eliseo supo que el propósito de Dios iba más lejos, que el dolor traería la manifestación de su gloria. Mientras correteaba en dirección a la casa de la mujer, Eliseo se encontraba en la encrucijada del dolor y la expectativa divina. Él sabía que Dios aún podía hacer lo imposible. Entonces Eliseo oró y en un acto de fe, se acercó al niño extendiendo su cuerpo sobre el niño muerto. Con cada acción, Eliseo sentía el poderoso susurro de Dios que lo guiaba. La vida retornó al niño, y la mujer, llena de asombro, reconoció el poder de un Dios que resucita hasta el último de sus sueños. Así, el llamado de Eliseo no solo lo llevó a enfrentar la muerte y la burla, sino que lo transformó en un canal de esperanza. Mientras estas maravillas continuaban desatándose, la voz de Dios sonaba más fuerte en su corazón. Un nuevo desafío se levantaba en el horizonte, y el propósito de Dios en Israel aún estaba por revelarse. ¿Qué otras sorpresas guardaba el cielo para Eliseo? ¿Qué lecciones aún debía aprender en su travesía? Así como el eco de los profetas resonaba en la tierra, así también la promesa de Dios se manifestaría en el momento inesperado. La historia aún no había terminado. Eliseo, reconociendo que la mano de Dios continuaba guiando sus pasos, se dirigió hacia el monte Carmelo, donde la grandeza de aquel lugar era testigo de la confrontación entre la luz y la oscuridad. La sombra del engaño de Baal aún cubría el pueblo,
y el clamor de la tierra herida resonaba en su interior. En su corazón ardía la promesa de Dios. Todo lo que el enemigo había robado podría ser restaurado. Al llegar al monte, Eliseo encontró a un grupo de profetas, hombres consagrados a la verdad del Señor. Sus rostros eran serios, marcados por la preocupación, y se acercaron al profeta, diciendo: Eliseo, el rey ha enviado a preguntarte sobre nuestra situación. El hambre azota la tierra, y los cielos parecen sellados contra nosotros. Eliseo, sintiendo el peso de sus palabras, se postró ante el Señor, buscando revelación. De súbito, el Espíritu del Señor se posó sobre él, y Eliseo alzó la mirada hacia el horizonte nublado. Así dice el Señor: mañana a esta hora, habrá un gran banquete en la puerta de Samaria y las provisiones abundarán. Los hombres se miraron con incredulidad. Era una palabra audaz, un mandato de fe ante la carencia visible. Sin embargo, uno de los oficiales del rey, escéptico y endurecido por el hambre, replicó: ¿Cómo podrá suceder esto? Si el cielo se abriera, ¿acaso podría haber tanta comida? Eliseo, lleno de compasión y determinación, respondió: Tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Eliseo sabía que la lucha espiritual en Israel no era solo contra un rey carnal, sino también contra la incredulidad que había anidado en el corazón del pueblo. Mientras tanto, 4 leprosos, abandonados a su suerte en la puerta de la ciudad, discutían entre ellos: ¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si entramos a la ciudad, hay hambre y muerte, pero si vamos al campamento de los sirios, tal vez nos den algo de comer. Se levantaron valientes y decidieron marchar hacia el campamento enemigo. El cielo se oscureció mientras los leprosos avanzaban, pero el Señor, en su soberanía, había dispuesto que un estruendo como el de un gran ejército llenara el aire, haciendo que los sirios aterrorizados huyeran dejando atrás todo. Cuando los leprosos llegaron al campamento, encontraron una abundancia de provisiones, oro y plata. Se saciaron, y en gratitud se dijeron: no es bien lo que hacemos. Este día es un día de buena nueva, y no podemos quedarnos en silencio. Decidieron regresar y anunciar el milagro a la ciudad. Cuando Eliseo escuchó el relato de los leprosos, sabía que Dios había cumplido su palabra. La incredulidad del oficial fue su condena, y como se había proclamado, no probaría de la abundante comida que el Señor había proveído. El pueblo, que antes estaba sumido en la desesperación, ahora experimentaba la acción milagrosa de Dios. La voz del profeta resonaba poderosamente, afirmando que la liberación siempre llega en el tiempo perfecto del Señor. Así, Eliseo se convirtió en un emblema de fe y de la intervención divina, donde cada acto suyo avanzaba el propósito soberano de Dios en medio de las tinieblas. Mas, mientras la multitud celebraba la bondad del Altísimo, Eliseo sintió en su espíritu que un nuevo desafío acrecentaba el aire. Irresistiblemente, la voz del Señor le susurró al oído: ya no solo será suficiente con sanaciones y provisión. Mirad que un rey enemigo se aproxima para intentar devorar lo que he prometido. El corazón de Eliseo se llenó de valor y determinación. ¿Cuál sería el siguiente paso en su misión? Las promesas de Dios siempre traen consigo nuevas dimensiones de gloria. La historia de Eliseo, faro de esperanza, había alcanzado un nuevo límite. ¡Qué nuevas maravillas, bajo la poderosa unción del Dios vivo, estaban por manifestarse en su camino! Preparando a su pueblo, Eliseo sabía que la batalla espiritual aún estaba en pleno auge, y que la sombra de la adversidad no extinguiría la luz de la promesa. Eliseo, sintiendo la urgencia que emanaba del cielo, se preparó para lo que estaba por venir. En su corazón, la voz del Señor resonaba con claridad. No solo se trataba de provisiones, sino también de una confrontación que marcaría aún más el rumbo del pueblo de Israel. Alzó su mirada hacia el monte, donde los cielos parecían manifestar la gravedad de la batalla espiritual que se avecinaba. Reúnan a los profetas y guíen a la gente a la oración, ordenó Eliseo. Los hombres de Dios,
instruidos por años de enseñanza y llenos del poder del Altísimo, se disponían a unirse en clamor. El Espíritu del Señor lo movía a proclamar el inicio de un nuevo tiempo, uno donde el pueblo de Israel podría ver y conocer a su Dios en su gloria. A medida que se reunían, Eliseo les habló con fervor. «Escuchad, oh Israel, ayer vimos la mano del Señor proveyendo no solo para nosotros, sino también para aquellos que se sienten perdidos. Hoy, los que buscan destruirnos estarán en nuestras manos, porque el Señor va delante de nosotros en esta batalla». Los corazones de los presentes se avivaron, y con fe encendida comenzaron a alzar sus voces en adoración. Sus palabras cruzaban el cielo, desatando el poder divino. Mientras tanto, un gran ejército se aproximaba desde Asiria, preparado para saquear y llevar cautivas a las aldeas. Cuando el sonido de los pasos resonó en el aire, Eliseo se postró una vez más, y pidió a Dios que abriera los ojos de su pueblo. «Muéstrales, Señor, que nosotros somos más que los que nos rodean». Al instante, los profetas y el pueblo en general, bajo la unción de Dios, vieron en el Espíritu a ejércitos celestiales alineados en su resguardo. La atmósfera se llenó de poder, y uno de los profetas, sintiendo que la presencia del Altísimo estaba en medio de ellos, se acercó a Eliseo con un mensaje divino. «Eliseo, el rey enemigo ha decidido atacar en la noche. Sin embargo, el Señor ha puesto en ti la autoridad para tomar la delantera y desbaratar sus planes». Sin dudar, Eliseo se levantó. «Vayamos a la obra, pues el tiempo del Señor ha llegado. Saldremos antes que la oscuridad cubra la tierra, y la luz de nuestro Dios brilla sobre nosotros», proclamó. Casi como un eco, los profetas repitieron sus palabras, llenándose del valor que solo Dios puede otorgar. Con el amanecer, Eliseo y su grupo se dirigieron al lugar donde el enemigo acampaba. De repente, sintieron que aún la naturaleza misma se alineaba con ellos. Una niebla clara y resplandeciente surgió del horizonte, dispersando la neblina de la noche. En ese instante, el único sonido que llenó el aire fue el de pisadas resueltas y corazones entregados al servicio de Dios. Al llegar al campamento, todo parecía silencioso. Sin embargo, qué gran sorpresa sería para aquellos que no conocían el poder del Señor. Eliseo ordenó a los hombres que hicieran un círculo alrededor del campamento. Una vez más, alzó su voz, invocando el poder celestial. «Por la autoridad del Dios de Israel, confundo a los enemigos que vienen contra nosotros». Y en un instante sobrenatural, el cielo resonó y los soldados asirios comenzaron a escuchar el estruendo de carros y caballos. Aterrorizados, pensaron que un gran ejército se les acercaba. En su pánico, huyeron, dejando atrás sus armas y provisiones. Los profetas y el pueblo atónitos observaron cómo sus enemigos se deshacían por el miedo, dándose cuenta que el Señor había luchado por ellos. Todo Israel se había reunido en ese momento crucial, y la victoria reverberó en sus corazones, superando toda incredulidad. Mientras celebraban el triunfo, Eliseo, con los ojos dirigidos hacia el horizonte, comprendió que esta victoria era solo el comienzo. Por medio de este acto, no solo se había confrontado a un reino, sino que un nuevo destino se forjaba para el pueblo de Dios. «Hoy, hemos probado la fidelidad de nuestro Dios», les dijo Eliseo. «Pero perfílate en la oración y en la búsqueda, porque las promesas son como un río, llevando vida y propósito aún en las peores tormentas». Con una creciente expectativa, Eliseo percibió que Dios estaba a punto de desplegar algo aún más grande, marcado en su corazón. Un nuevo pacto se acercará, una renovación inquebrantable. «Esperad y veréis las maravillas que tengo para ti, oh Israel, porque el tiempo de la restauración ha comenzado». Así, bajo la reveladora unción de Dios, Eliseo se preparaba para nuevas manifestaciones de su gloria, comprendiendo que cada paso sería un testimonio del plan soberano que continuamente emergía entre los hombres. Las dudas del pasado se disipaban, haciendo espacio para la luz que avanza. ¿Qué otras maravillas despacharía el cielo en el glorioso día de la promesa? En la quietud que siguió a la victoria,
Los profetas se reunieron alrededor de Eliseo, cuyas palabras aún resonaban en sus corazones. «Hermanos», exclamó, «no debemos quedarnos a descansar en la gloria de esta victoria, sino prepararnos para lo que vendrá. El Dios de Israel no es un Dios de estancamiento, sino un Dios de avance y transformación». Mientras hablaba, una sombra cruzó el rostro de uno de los jóvenes profetas. Pero Eliseo, ¿qué pasará si el enemigo vuelve a levantarse? Ellos regresarán con más furia. Eliseo, con una mirada serena, respondió: «Es cierto que el enemigo puede volver, pero confiamos en el Dios que nos ha dado la victoria. La clave está en permanecer fieles y vigilantes». En ese momento, Eliseo sintió un empujón del Espíritu. Sintió la urgencia de llevar el mensaje de esperanza a todas las aldeas afectadas. Debemos ir y proclamar la buena noticia entre los que sufren. La luz ha brillado en la oscuridad, y su gloria no puede ocultarse. Así, Eliseo reunió a los profetas y partieron hacia las aldeas, llevando consigo la certeza de que Dios había intervenido en su favor. Las calles estaban llenas de temor y desesperanza, pero dondequiera que pasaban, un aura de esperanza y aclamación comenzaba a crecer. Las personas se reunían preguntando por qué habían llegado, y Eliseo, lleno de fervor, les decía: «El Señor ha peleado por nosotros. Recordad lo que ha hecho. No hay batalla que Él no pueda ganar. Venid, alegre es nuestro Dios, que nos ha sacado del peligro y ha traído restauración a nuestras tierras». Una semana pasó, y el impacto de la victoria sobre los asirios se sentía en cada hogar. Pero Eliseo buscaba más que restauración temporal. Sabía que el plan de Dios abarcaba la transformación del corazón del pueblo. En profundidad, clamaba al Señor: «Muéstrame, oh Dios, el camino de la renovación que deseas para tu pueblo, que con cada paso podamos acercarnos más a ti». Una noche, mientras se encontraba en oración, los cielos se abrieron ante su visión espiritual. Vio un resplandor que brillaba con una luz nueva y poderosa. «El tiempo de la intervención divina es asombroso», pensó, sintiendo que el propósito de Dios era aún más sublime de lo que había imaginado. Concibió en su corazón que vendrían generaciones que verían el esplendor de la justicia de Dios, así como la historia de su pueblo se había tejido por medio de la fe y de la obediencia. Más allá de esta revelación, Eliseo entendió que Dios no solo deseaba hacer grandes cosas en Israel, sino que haría un llamamiento a todas las naciones, extendiendo su pacto por toda la tierra. «¿Quién puede resistir el poder de mi Dios?», murmuró, mientras una chispa de revelación encendía su espíritu. Mientras se preparaban para regresar a casa, Eliseo, inspirado en su corazón, reunió a todos los presentes y pronunció poderosas palabras. «El mismo Dios que nos dio la victoria en la batalla, hoy nos manda a prepararnos para un nuevo movimiento. La restauración que hemos visto es solo el preludio de algo mucho más grande. La promesa está en camino. En su tiempo, veremos el cumplimiento del pacto eterno». Así, en la espera de la intervención divina, el pueblo de Israel, lleno de asombro y expectativa, comprendió que el destino de su nación y su relación con Dios estaban a punto de ser transformados de manera que jamás habrían imaginado. El aire era palpable con anticipación y esperanzas renovadas. ¿Qué será lo próximo que el Señor revelará?, se preguntaban, sin poder imaginar la profundidad de la nueva obra que Él estaba a punto de desatar. Porque en la narrativa divina, el plan soberano de Dios siempre ofrece más de lo que el hombre puede concebir. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, Eliseo y los profetas se preparaban para un nuevo día lleno de promesas. El pueblo, con el corazón palpitante por la reciente victoria, miraba con expectación a su líder. Eliseo sabía que la restauración de su nación no era suficiente. Debía haber un cambio radical que llevara a un renacer espiritual. «Hoy», comenzó Eliseo con voz firme, «vamos a buscar la unción que transforma. No solo restaurar lo que se había perdido, sino establecer una relación renovada con nuestro Dios». A medida que hablaba, la multitud se acercaba, ávida de escuchar y experimentar el poder que derramaba de su presencia. El grupo formó un círculo en el claro de una colina,
El aire fresco y fragante se llenó de una expectativa palpable. Eliseo levantó sus manos al cielo, clamando: Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, venimos ante ti, esperando tu poderosa intervención en nuestras vidas. Restaura nuestro pueblo. Revélanos tu gloria. Mientras Eliseo oraba, una nube espesa cubrió el lugar. Los ojos de los profetas se agrandaron ante la manifestación de la gloria divina. Algo grandioso estaba a punto de suceder. Los murmullos se apagaron cuando de repente, un viento suave comenzó a soplar, y una luz resplandeciente los envolvió. Eliseo sintió que el Espíritu del Señor descendía sobre él con mayor poder. «He aquí», gritó, «la unción del Señor está sobre nosotros, y con ella viene la revelación de lo que está por venir». Con cada palabra, la congregación, tocada por esa fuerza divina, comenzaba a temblar de anticipación. De entre la multitud, un joven profeta, de nombre Gedeón, expresó su deseo ardiente. «Profeta Eliseo, ¿cómo sabemos que esta unción nos cambiará? ¿Cómo podemos mantenernos firmes contra la adversidad que pueda venir?» Eliseo, con un brillo en los ojos, respondió: «La clave está en buscar al Señor de todo corazón. La unción de Dios no solo nos da poder, sino también discernimiento. En Él hallaremos seguridad y dirección». A medida que el sol se alzaba, las primeras luces del día formaban un halo que parecía hablar de la presencia de Dios. La atmósfera quedó impregnada de una sacudida espiritual y un deseo de unidad. Los corazones se fundieron en un coro de alabanzas mientras clamaban hacia los cielos, y el eco de sus voces se convirtió en un cántico que resonaba con el propósito divino. Sin embargo, en la intimidad de ese momento sagrado, un mensajero se acercó corriendo desde el este. Su rostro hablaba de urgencia y temor. «Profetas Eliseo, la amenaza asiria se avecina nuevamente. Han congregado más fuerzas que antes», anunció con voz trémula. Al escuchar esto, el ambiente se tornó tenso. Los hombres y mujeres que habían sido llenos de fe comenzaron a temer, preguntándose si realmente podría el Señor una vez más sostenerlos. Eliseo, mirando al mensajero con una serenidad sobrehumana, dijo: «No temáis, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. La unción que hemos recibido no es para un tiempo de quietud, sino para movimientos de fe en tiempos de oposición». La mirada de Eliseo se volvió hacia aquellos reunidos a su alrededor. Su voz resonó con una convicción poderosa. «Ahora es el momento de avanzar. La victoria no es solo nuestra, sino del Señor de los ejércitos». Con este desafío, la multitud comenzó a elevar sus voces en oración nuevamente, y la unción del Espíritu comenzó a fluir en ellos, fortaleciendo su resolución. La gloria de Dios estaba ante ellos, y con cada palpita de su corazón, se llenaban de la certeza de la victoria que estaba por venir. Entonces, Eliseo pronunció lo que parecía una profecía: «En la próxima batalla, veréis la mano de Dios sobre todos vuestros enemigos, y el Señor nos mostrará que su promesa permanece firme». La preocupación se transformó en asombro y esperanza. En el corazón de Eliseo, un nuevo plan divino se revelaba, una audaz intervención que no solo cambiaría su presente, sino que cambiaría el curso de naciones enteras. «Preparémonos», declaró, «porque aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará. El tiempo de ver lo inefable de nuestro Dios se acerca, y Él traerá gloria a su nombre». Y así, llenos de fe y expectativa, el pueblo de Israel se dispuso a avanzar, sin saber que la manifestación futura de la grandeza de Dios les revelaría mucho más de lo que alguna vez se atrevieron a imaginar. Mientras el pueblo se preparaba para enfrentar la amenaza asiria, la atmósfera sobre el monte se cargó de una expectación intensa. Eliseo miró a su alrededor, viendo el fervor y el compromiso en los ojos de los profetas. El peso de la responsabilidad estaba sobre sus hombros, y con cada latido de su corazón, sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero también comprendía que la unción con la que habían sido revestidos les otorgaba no solo fortaleza, sino también un potencial divino para derrotar a sus enemigos.
Reúne a los guerreros, ordenó Eliseo con firmeza. Debemos prepararnos para la batalla, pero no con espadas afiladas, sino con la fe que hemos cultivado en este tiempo de oración. Las palabras resonaron en el aire como un eco de antiguas promesas. Cada audidor sintió un ardor renovado en su pecho. A medida que la multitud se dispersaba en busca de armas del espíritu, Eliseo volvió a la cima de la colina, donde el viento todavía soplaba con un susurro sagrado. Se arrodilló, buscando nuevamente la presencia de Dios. Señor, guíanos en este camino que has trazado. Danos discernimiento para enfrentar las artimañas del enemigo y la determinación de permanecer firmes. Su clamor ascendió como un incienso dulce ante el trono de la gracia. De pronto, una visión lo envolvió, y se encontró frente a un vasto campo de batalla oscuro. Las filas de los asirios se alineaban como un río de destrucción, pero en el horizonte brillaba una luz gloriosa, un ejército celestial preparado para interceder. Eliseo comprendió que la batalla que se libraría no era solo física, sino también espiritual. El Señor estaba a punto de desatar su poder. Con renovado fervor, Eliseo se puso en pie y gritó: «Pueblo de Dios, levante su mirada. No luchamos solos. Nuestro Dios va delante de nosotros. Él es el guardián de nuestras almas y el guerrero en nuestras batallas. Su ejército de ángeles ya ha marchado para protegernos». Estas palabras resonaron en el aire y llenaron el corazón de la congregación con una valentía inexplicable. En ese momento, un río de promesas fluyó desde los labios de Eliseo. Así como el Señor levantó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, así levantará su mano sobre nosotros. La victoria no es nuestra, sino del Señor, y en su nombre marcharemos. La multitud estalló en un clamor de alabanza, el eco de su fe reverberando a través de los valles. Sin embargo, dentro de su corazón, Eliseo sabía que el desafío era grande. La fe se pondría a prueba de muchas maneras, y no solo sería la batalla contra los asirios lo que define su destino. Habría otros peligros en el camino. Los tiempos difíciles a menudo conducen a divisiones e incertidumbres. Mientras Eliseo meditaba, el pequeño Gedeón se acercó nuevamente a él, la confusión en su rostro. «Profeta, ¿cómo sabremos que nuestro clamor será escuchado? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios responderá en este tiempo de oscuridad?» Eliseo, mirando al joven, comprendió que el camino hacia la fe no siempre era claro. «Gedeón», respondió con ternura, «la fe no siempre se basa en ver. A veces se fundamenta en la confianza inquebrantable. Cuando el pueblo clama a Dios con un corazón genuino, Él responde no solo con su poder, sino también con su propósito. Las promesas de Dios son siempre sí y amén». Así se unieron para buscar al Todopoderoso una vez más, conscientes de que cada oración era un paso hacia adelante en la batalla de fe que se libraría. Días después, mientras marchaban hacia la confrontación, un susurro divino llenó el aire. «Muchachos, aguarden este día. Verán algo extraordinario, algo que revelará el corazón del Señor hacia su pueblo. Lo que se avecina no solo será una victoria tangible, sino una revelación de mi plan más grande». El cuerpo de Eliseo tembló ante la magnitud de aquellas palabras. Sin saber completamente lo que estaba por venir, sentía que Dios estaba a punto de desatar un movimiento glorioso que cambiaría no solo sus corazones, sino también el curso de toda la nación. La expectativa creció en el aire, y con cada paso que daban, estaban cada vez más cerca de descubrir el propósito oculto detrás de la grandiosa promesa de su Dios. El temor y la incertidumbre se cernían sobre el pueblo, cuando el día señalado finalmente llegó. Las multitudes se congregaron, cada rostro reflejando la tensión de la batalla que se avecinaba. Los ojos de Eliseo inspeccionaron a los valientes que lo rodeaban, y encontró en ellos la mezcla de miedo y determinación. Sabía que la victoria no vendría por la fuerza humana, sino por la mano poderosa del Señor. «Escuchen, pueblo de Dios», comenzó Eliseo, su voz resonando con una autoridad que solo podía venir del cielo. «Hoy nos enfrentamos a un enemigo que se alza con gran furia,
pero no debemos olvidar lo que el Señor ha prometido. Jonás, el profeta, nos enseñó que la misericordia de Dios es tan grande que puede incluso alcanzar a los que una vez fueron enemigos. No vinimos a derramar sangre, sino a testificar del poder de nuestro Dios. Mientras sus palabras llenaban el aire, una profunda quietud descendió. Los guerreros de Israel, entrelazando sus manos, comenzaron a orar en voz alta, invocando la dirección y protección del Altísimo. Eliseo, sintiendo la fuerza del Espíritu Santo fluir a través de él, levantó su báculo hacia el cielo, clamando en un tono de fe radiante: Señor, te pedimos que tu ángel del pacto nos guíe, que nuestras oraciones suban hasta ti como un fuego ardiente, y que tu gloria se manifieste en nuestro medio. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y un brillo luminoso descendió sobre ellos. Un murmullo recorrió a la multitud, pues el ejército de los cielos era visible en visión, alineándose detrás de Eliseo. En el silencio reverente que siguió, los corazones del pueblo comenzaron a latir al unísono con una fe renovada. Los asirios, llenos de confusión y arrogancia, encontraron en sus corazones la burla por los fieles de Israel. Sin embargo, Eliseo sabía que el más fuerte de los muros no podría protegerlos contra el fuego del juicio divino. Nosotros no peleamos contra carne y sangre, sino contra los poderes de este mundo. Hoy, así como el Señor partió el Mar Rojo, Él diversificará el campo de combate. Los primeros pasos hacia la confrontación estallaron con ruidos de pasos de guerra. Nadie podía imaginar lo que ocurriría cuando las tropas se encontraran. Sin embargo, Eliseo vio algo que otros no podían. Una visión que le mostró que a través de esta guerra, Dios manifestaría su poder de una manera sorprendente. Los asirios se acercaron, como un río desbordando su cauce. Eliseo se alzó con confianza. En el nombre del Señor, nuestra tierra será preservada. Que los cielos se abran y la tierra tiemble frente a la gloria de Dios. Un estremecimiento recorrió la tierra, como si los mismos ángeles respondieran al clamor de ese pueblo de fe. Con una voz que sonó como trueno, Eliseo ordenó: que los ojos de nuestra fe sean abiertos para ver la verdad de nuestra lucha. De repente los ojos de los guerreros se abrieron. Podían ver la legión de ángeles que rodeaban al ejército asirio, dispuestos a cumplir la voluntad de su Creador. Miren, amigos, el Señor ha desatado sus ángeles en nuestra causa. Resonó la voz de Eliseo, y el estruendo previo se tornó en un clamor de victoria. Antes de que la batalla comenzara, Eliseo entendió que lo que estaba por suceder era algo más que la liberación física de sus enemigos. A través de los contratiempos y el temor, Dios había dispuesto un propósito para transformar no solo sus circunstancias, sino los corazones de su pueblo. Así, Eliseo se preparó para lo que vendría. Sabía que la victoria tenía un sello mucho más glorioso de lo que podían imaginar. Justo cuando el conflicto estaba a punto de estallar, un nuevo susurro divino se escuchó. Lo que está por revelarse mostrará que yo, el Señor, no solo soy protector, sino también un Dios que sana y transforma. Este día, el corazón de mi pueblo será cambiado para siempre. El corazón de Eliseo se llenó de asombro y expectativa al considerar el profundo plan de Dios, sabiendo que algo monumental estaba a punto de suceder en medio del caos. Esto no solo alteraría el destino de una nación, sino que traería una revelación de la misericordia de Dios sobre aquellos que buscan su rostro en momentos de dificultad. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a penetrar las interminables sombras que se cernían sobre el campo de batalla, el pueblo de Israel se sintió energizado por la promesa de Dios. Eliseo, aún con la vista fija en el horizonte, sabía que el momento había llegado. El eco de sus oraciones resonaba en la atmósfera, un claro manifiesto de la fe en el rostro de la adversidad. Los asirios se formaban en un cuadrado a medida que avanzaban, sus gritos de guerra llenando el aire como un rugido de tormenta. Sin embargo, Eliseo recordaba las palabras de Moisés. No temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová. Éxodo 14:13.
Con su báculo en mano y su rostro iluminado por la luz divina que los rodeaba, se volvió hacia su pueblo, y les habló en voz alta. Hoy, nuestro Dios se manifestará. No solo es nuestro protector, sino también el autor de nuestra transformación. Mientras Eliseo hablaba, los vientos empezaron a agitarse, trayendo consigo un presagio de lo que estaba por venir. En los corazones del pueblo, la fortaleza crecía, y la incertidumbre se convertía en un fervor colectivo. Recuerden, continuó Eliseo, que la victoria no está en nuestros propios métodos, sino en la revelación del propósito de Dios. Este día, nuestros enemigos serán testigos de su grandeza. En ese momento Eliseo se arrodilló y clamó fervientemente: Oh Señor Dios de los ejércitos, que en nuestra debilidad tú seas nuestra fortaleza. Manifiesta hoy tu poder entre nosotros, y que el mundo vea quién es el verdadero rey. Un estremecimiento recorrió el aire, como si firmes alas invisibles comenzaran a levantarse. Los ojos del pueblo se entrecerraron al ver lo que sucedía. Una nube resplandeciente comenzó a formarse, cubriendo el campo de visión de los asirios, mientras una poderosa presencia se hacía evidente. El ejército asirio en su confusión se detuvo. Un profundo y aterrador silencio se instaló. Eliseo luego escuchó un susurro en su corazón. Prepárate, Eliseo. Este día no solo será de batalla, sino de sanación y transformación. La unción que he puesto sobre ti será derramada, y aquellos que te rodean serán cambios vivos de mi gloria. Con una firme determinación nacida de la fe, Eliseo se volvió hacia sus guerreros y, con ojos brillantes de anticipación, les dio instrucciones. Avancemos, pero hagámoslo con la paz de Dios en nuestros corazones. No solo combatamos contra carne y sangre, sino como siervos del Jehová de los ejércitos. Las tropas avanzaron, y mientras se acercaban al frente, Eliseo sintió el poder de Dios desbordar en su interior. Dios está en medio de nosotros, les recordó, y nadie saldrá de este enfrentamiento como entró. Hoy, el enemigo no solo conocerá nuestra fortaleza, conocerá el amor transformador que proviene de nuestro Creador. Justo cuando el estruendo de la batalla pareció alcanzar su clímax, una luz deslumbrante emanó del báculo de Eliseo. Una respuesta divina se manifiesta en el cielo, y voces celestiales resonaron, proclamando el poder del Altísimo. Los asirios fueron enfrentados no solo por el valor de los hombres, sino por la sacudida concertada del cielo y la tierra, desatando no el odio, sino la misericordia. Al instante, los corazones de aquellos guerreros asirios fueron tocados, y muchos cayeron de rodillas, clamando por la gracia de Dios. La batalla se convirtió en un espectáculo extraordinario de redención, como la promesa de Ezequiel se cumplía en sus corazones. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. Pero Eliseo sabía que lo que estaba sucediendo era solo el principio. Lo que estaba por revelarse en esta confrontación no solo transformaría a sus enemigos, sino que daría luz a un plan divino mucho más grande que ellos podían imaginar. En medio de la confusión, un profundo susurro resonó en su ser. Hoy el corazón de mi pueblo será cambiado, y aquellos que no eran mi pueblo, serán llamados mi pueblo. La solicitud de redención también estaba entrelazada en el destino de Israel, y Eliseo, con su corazón aún palpitante de esperanza, entendió que la verdadera batalla era bajo el amor y la luz de Dios. Lo que él no sabía era que el desenlace de este día revelaría no solo el poder transformador de Dios, sino también el inicio de un nuevo pacto con su pueblo y con todos aquellos que claman a él en su necesidad desesperada. Mientras el brillo del sol se expandía sobre el campo, Eliseo se sentía inmerso en la divinidad que les rodeaba, y se preparaba para lo que estaba por suceder. La presencia de Dios inundaba su ser, inyectando esperanza y un propósito renovado en cada uno de los guerreros israelitas. Sabía que este encuentro con el enemigo no era solo un desafío operativo, sino un momento crucial para el corazón del pueblo. El viento suave llevó consigo las oraciones elevadas y los clamores de intercesión hacia los cielos. Eliseo,
guiado por el Espíritu, levantó su báculo nuevamente. Hoy, proclamó, el Señor nos mostrará su gloria, y no solo nuestros enemigos verán la grandeza de nuestro Dios, sino que nuestro corazón también será transformado. Creamos unidos en esta batalla, porque hierro contra hierro, espíritu contra espíritu. A medida que avanzaban, cada latido del corazón de Eliseo se unía a la poderosa verdad que el poder de Dios estaba en medio de ellos. El ruido del silencio se tornó en murmullo de expectativa. Las promesas de Dios son fieles, arengó. Hoy mismo, este campo será testigo de la grandeza de su amor redentor. Con esto, el grupo se adentró en la neblina que cubría el campo, y en un instante que pareció eterno, el ejército asirio desató su furia. Los gritos de guerra estallaron, pero la respuesta divina venía con la misma fuerza. Eliseo, sintiendo el resplandor del cielo descender, lanzó su báculo hacia el aire en un gesto de autoridad divina. En ese instante, el cielo mismo se abrió, y una lluvia de luz y gloria cubrió el terreno. Los soldados asirios en el epicentro de la batalla comenzaron a caerse entre ellos, confundidos y desorientados. La voz de Eliseo resplandecía en su corazón. Oh Señor, confunde a nuestros adversarios, despliega tu poder ante nuestros ojos. Y así fue. Las filas enemigas, una tras otra, comenzaron a claudicar. Su batalla no era contra hombres, sino contra el propio Dios. La confusión se convirtió en terror, y muchos claudicaron, buscando escapar del dominio celestial que se había manifestado. Al ver el tumulto, Eliseo sintió que su espíritu se inflamaba con la unción del Altísimo. Esta victoria es del Señor, no olvidéis su poder. El angustiante y opresivo camino ha llegado a su fin. Hoy seremos entregados a una nueva libertad. La fe invadió los corazones, y la multitud israelita, animada por la transformación espiritual, comenzó a avanzar con valor renovado. Pero a medida que la batalla se intensificaba, una voz profunda resonó en los corazones de todos. Este día el cambio no solo transformará la batalla, sino la vida de toda una nación. Eliseo comprendió que muchos de aquellos que peleaban contra ellos llevaban también el sello de la desesperación, y en su mente resuena el llamado a no solo derrotar a sus enemigos, sino a ofrecerles redención. El poder de Dios ya estaba moviendo montañas, y Eliseo gritó, «En el nombre del Señor, abramos nuestro corazón a los que se rinden». Así, mientras las fuerzas asirias esquivaban y huían, Eliseo les ofreció la posibilidad de regresar. El motor de esta victoria es el amor, no fusiones de odio sino el abrazo del perdón, resonó su voz fuerte en medio de la tormenta. De súbito, entre confusión y temor, un grupo de asirios se detuvo. En sus ojos, la vulnerabilidad se entrelazó con la búsqueda de respuestas, y Eliseo percibió el cambio entre ellos. Esa chispa de humillación y necesidad hizo eco en su propia alma. En un acto de sinceridad comenzaron a descender sus armas. La verdad del perdón y la posibilidad de un nuevo pacto resonaban. El corazón de Eliseo se aceleró. Este era el momento de Dios, una revelación profética que trascendía más allá de la mera victoria militar. Hoy es el día en que las cadenas de la enemistad son quebradas por el amor divino. Dios no solo busca la restauración de Israel, sino también los corazones de nuestros enemigos, transformando la adversidad en amistad, proclamó. La atmósfera cambió, y el ambiente sombrío se contagió de luz y esperanza. La intervención divina había comenzado, y mientras las personas a su alrededor comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo, sus corazones se unieron en un clamor de alabanza. Las heridas de la batalla se tornaron en sanidad, y lo que antes era un campo de lucha se convertiría en un lugar de reconciliación. Cuando todo parecía estar en sumisión y unidad, la voz de Eliseo resonó con nuevo fervor. Recordemos que el propósito de Dios es más grande que nuestra propia visión. Los planes del Señor siempre ofrecen un camino inesperado, donde la redención florece. Y así, mientras los soldados tomaban la decisión de seguir a un nuevo aliado,
El aire se llenó de promesas de transformaciones futuras. Eliseo sabía que este día marcaría no solo el destino de un pueblo, sino la revelación del amor inquebrantable de Dios, un amor que va más allá de las batallas y que a través del sacrificio, siempre busca la restauración de la humanidad. La historia de Eliseo en su fidelidad y liderazgo se entrelazaba ahora en la promesa de una restauración divina. ¿Qué más revelaría Dios en su propósito soberano? El eco de la unción los seguía, y el futuro brillaba más allá de la batalla. El cielo aún guardaba sorpresas que cambiarían radicalmente el rumbo de Israel y del mundo.